Vamos a entrar en un mensaje especial en esta hora y vamos a ver si tenemos alguna serie de mensajes relacionados con este tema, pero el tema es particular y tenemos que considerarlo muy seriamente porque nosotros somos una iglesia cristiana y por supuesto tenemos a Cristo como referente y ejemplo, maestro, Señor, sumo sacerdote, Salvador de nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, Él es nuestro ejemplo a seguir. Y he titulado el mensaje de hoy, El ministerio de Jesús, basado en Marcos capítulo 6. Pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio aquí de cambiar el nombre Jesús por el nuestro. ¿Qué te parece si dijera el ministerio de Diego, de Gustavo, de Carlos, de Jorge, de Silvia, de Valeria, y nombrarlos a todos? Porque te voy a decir algo. Vos vas a tener un ministerio. Amén. 4 amenes. Los demás están aquí. Ministerio tiene que ver con servicio. Vas a tener un ministerio. Por lo tanto, podría ser muy bien tu ministerio, porque así como vamos a describir características propias del ministerio de Jesús, qué lindo sería hacer una lista de tu propio ministerio, de cómo sos vos y qué haces relacionado con el progreso del reino, porque el ministerio tiene que ver con servir en lo espiritual, aunque pudieran algunas cosas ser materiales, pero no hay duda que tienen una repercusión espiritual. Y Dios quiere que nosotros seamos ministros del nuevo pacto, servidores para la obra de Cristo. ¿Se entiende? Por lo tanto, podríamos poner muy bien nuestro nombre aquí. Nuestro ministerio, así como fue el de Jesús, tiene que ser el nuestro. Fíjense, entonces vamos a leer el texto bíblico. Si alcanzan a leerlo, por favor, siguen la lectura, versículo 1. Jesús está saliendo de una región de Gadara, donde ahí liberó a personas endemoniadas, es decir, tenían muchos bichitos espirituales en su interior, y Jesús venía ya haciendo milagros y maravillas, por lo tanto su ministerio ya estaba siendo notorio, popular. Ya la gente comenzaba a seguirlo en multitudes y todos hablaban de él, estaba en su mejor época de popularidad. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino Jesús? A su tierra, es decir, volvió a su casa, a su parentela, a su entorno, a su barrio, a su lugar de convivencia donde él había crecido. Y le seguían sus discípulos. ¿Quiénes lo seguían? Yo te invito a prestar atención a este término, porque es un término con el cual vamos a empezar a familiarizarnos muchísimo más, porque Jesús dijo, id y haced discípulos. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer discípulos, y la palabra discípulo tiene que ver con aprender de un maestro, aprender de un mentor, aprender de alguien que es más antiguo en la fe y más maduro que uno. Por lo menos eso es lo que se espera como ideal. Y llegado el día de reposo, es decir, el domingo, el día de resurrección, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por su mano son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Estos son los hermanos varones, pero ahora menciona que también hay mujeres. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y fíjense, quiero hacer un paréntesis aquí porque necesito explicarlo, pero fíjense cómo se refieren en este evangelio a María. ¿Cómo? ¿No era virgen? Por supuesto que fue virgen y concibió por la obra del Espíritu Santo a Jesús, pero después en su matrimonio siguió teniendo hijos, y aquí se nombran a Jacobo, José, Judas y Simón, y hermanas. Es decir que María dejó de ser virgen por el hecho de que rompió matriz y tuvo otros hijos con José. ¿Entienden? El dogma de la virginidad eterna de María surgió por el año 1200 y algo. Pero María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo en su condición virginal, y fue una sierva poderosa, humilde y absolutamente dispuesta para que Dios la usara como el vaso a través del cual vendría el Salvador a este mundo. Por lo tanto, su función fue única e inconfundible, y nosotros tenemos que reconocerla como una preciosa sierva de Dios.
como también lo fue Pablo, Pedro y todos los demás que le sirvieron a Dios de manera abnegada y amorosa. Y ahora vemos entonces el versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este es el pasaje en el que vamos a basar nuestra reflexión. Pero aquí encontramos algunas características que nos van a servir. Por ejemplo, en el ministerio de Jesús, lo primero que se destaca aquí es que Él fue a los suyos. Es decir, que volvió a su casa, volvió a los suyos. Y acá hay un lenguaje muy poderoso, porque todos nosotros, cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente salimos corriendo a nuestra casa a compartir nuestra nueva fe, nuestra experiencia de transformación, el hecho de haber aceptado a Cristo, el hecho de haber empezado a leer la Biblia, el hecho de empezar a ir a una iglesia. Por lo menos eso pasó conmigo. Yo me acuerdo que fui corriendo a mi casa. En este caso tuve que tomarme un avión porque vivía en Brasil. Yo me convertí en Brasil, tuve que volver a Córdoba, y en Córdoba entré con mucho entusiasmo en el seno de mi familia, volví a los míos. Y yo pensaba que me iban a recibir con los brazos abiertos. Por supuesto que lo hicieron, pero cuando se enteraron de que yo ahora era creyente en Jesucristo y tenía una fe profunda en Él y quería seguir creciendo en la fe, leer la Biblia, comprometerme con la iglesia, empezar a ir a una iglesia evangélica en Córdoba, me pusieron el grito en el cielo: ¡traidor! Y me dijeron otras tantas cosas. Pero me acuerdo en aquel entonces que realmente tuve que tomar una decisión y me jugué por Cristo, porque sabía en quién había creído. No sé qué te pasó a vos cuando volviste a los tuyos. A lo mejor fuiste a tu casa y compartiste: mirá, estoy yendo a una iglesia evangélica, y a lo mejor te aplaudieron. Hay algunos de aquí que fueron y realmente Dios los usó poderosamente e hicieron que varios, la mayoría, puedo decir, la mayoría de su familia aceptaran a Cristo. Indudablemente Dios les dio una gracia especial, una autoridad especial, que en aquel entonces a mí no me la dio, porque yo hasta el día de hoy sigo orando para que mi familia conozca a Cristo, pero ya comenzó la obra y no se va a detener, porque ya hay uno de mis sobrinos que aceptó a Cristo y está dando público testimonio de fe, y él nos preguntó recientemente: ¿qué hago en tal situación? Porque quisiera hacer lo que le agrada a Dios. Y se preguntó a sí mismo: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y nos lo preguntó a nosotros. Eso habla de un cambio, de una transformación, de que Dios está obrando en su vida, y seguramente va a hacer que muchos otros de mi familia también lo conozcan, porque tiene muy buen crédito allí, es considerado muy serio, y realmente Dios está haciendo una obra de renuevo a través de su vida. Nosotros con mi hermano mellizo hemos hablado y hablado y hablado, pero como nosotros estábamos recién convertidos, no mostrábamos nada, era puro hablar nada más. Y eso fue lo que nos cerró la puerta en la cara. Pero gloria a Dios, se está abriendo, ya se abrió hace muchos años atrás, y Dios está haciendo una obra linda. Así que volvió a los suyos. A lo mejor alguno de ustedes fue a los suyos y también lo rechazaron. También le dijeron: te lavaron la cabeza, sos un loco, no podés hacer eso. Sin embargo, perseveraste y fuiste fiel. Y doy gloria a Dios porque estás aquí. Y seguramente Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida, porque va a honrar tu convicción. Porque vos tenés que saber perfectamente en quién has creído. Cuando mi familia me chocaba y me rechazaba y me confrontaba, hacía que yo me cuestionara en cuanto a mi fe. Y yo decía: ¿realmente no será una emoción pasajera la que tengo? Y sin embargo, al revisar mi fe y mis convicciones internas, me daba cuenta de que yo tenía absoluta convicción de las cosas que hacía hasta el día de hoy. Y gloria a Dios, porque esa convicción y esa fe y esa pasión que tengo por Cristo sigue creciendo cada vez más. Así que te animo a compartir el mensaje con los tuyos. A lo mejor decís: ya lo intenté, pastor, no logré nada, pero te invito a orar y a ayunar para que en definitiva los tuyos, cuando mueran, no partan a la eternidad sin Cristo, sino que puedan ser de Cristo. Y eso requiere de oración,
y por supuesto de testimonio. Al respecto, saben que se muere un viejito judío y este viejito judío estaba re amargado. ¿Por qué? Porque su hijo judío se había convertido al cristianismo. Y este viejito judío muere y va al lugar donde tiene que rendir cuentas. Y le pregunta a Dios a este hombre, decime una cosa, ¿qué fue lo que más te amargó en la tierra? Contame. Y dice, lo que más me amargó es que mi hijo, siendo judío, se convirtiera al cristianismo. Y le dice Dios, yo también tuve la misma experiencia. Y le dice este viejito, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste Dios? Y hice un Nuevo Testamento. Chiste fino, ¿no? Bueno, pero a muchos nos han rechazado, a muchos nos han cortado el rostro por la causa de Cristo. Pero la Biblia, ¿sabés lo que dice? Bienaventurados sois, feliz, dichoso sois, si por la causa de Cristo te persiguen. Porque lo hicieron también con Cristo. Grande galardón tenemos en el reino de los cielos, y así es. Pero si te persiguen porque realmente hiciste algo errado, o fuiste necio, o algo que realmente dañó al prójimo, la Biblia mismo lo dice bien, o sea, que lo tenés realmente bien hecho, en el sentido de que mereces lo que te toca sufrir. Lamentablemente es así. Pero si estás sufriendo por la causa de Cristo, tenés un gran galardón en el cielo. No temas ni tampoco te quedes, por favor. Jesús volvió a los suyos porque Él tenía una misión. ¿Y querés que te diga una cosa? Escuchá, la principal misión la tenemos en nuestra casa. La principal misión la tenemos en nuestra familia. Eso es lo que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, pero también dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvas. No puede ser que nosotros estemos predicando el Evangelio por doquier y nuestra familia no tiene a Cristo. O cuando partan de este mundo se van a la eternidad sin Dios. Espero que lo estés entendiendo. Pero hay una misión fundamental. En la vigilia del martes, dicho sea de paso, fue gloriosa. Lo pueden atestiguar los que estuvieron presentes. Montón de hermanos había, oramos y fue la gloria de Dios que descendió. Fue una bendición tremenda. Yo les dije que si vos sos papá, tus hijos varones tienen que ser tus mejores discípulos. Si vos sos mamá, tus hijas mujeres tienen que ser tus mejores discípulas. Porque hombre discipula a hombre y mujer discipula a mujer, a menos que haya un rol ausente en la casa y la mujer o el hombre tenga que ocupar el lugar y hacer de pastor del rebaño para llevar a su familia por caminos de bendición. Así que hay una tarea fundamental y principalmente, prioritariamente en nuestra propia casa. Oremos para que Dios nos dé esa victoria. Amén. Amén. ¿Te imaginas que de aquí surjan un montón de obreros con su descendencia ganada para Cristo y conquistadores de gigantes también? Amén. Amén. La segunda cosa que vemos aquí de Jesús, del ministerio de Jesús, es que fue de testimonio. Mirá lo que dice el versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Jesús no solamente enseñaba, sino también lo hacía con su ejemplo. Y presta atención, por favor, porque el testimonio no es solamente de palabras, sino de hecho. Y acá dice, enseñaba. Quiere decir que se había convertido en un maestro con mayúsculas. Y ahora te pregunto, ¿cuántos años tenés en la fe? Ya tendrías que estar enseñando. ¿Enseñando a quiénes, pastor? A los que me rodean. No solamente con palabras, sino también con el ejemplo. Yo tengo que ser una persona que enseñe. ¿Sabes cuánta gente que no sabe a tu alrededor hay? ¿Cuánta gente preguntándose por qué pasan las cosas en este mundo? Con interrogantes grandes en su vida, y a lo mejor vos estás ahí y no le respondes, no les enseñas. Nosotros tenemos que ser maestros. Dice la palabra, debiendo ya ser maestros con tanto tiempo, ¿por qué no lo sos? Vos tenés que convertirte en un maestro, y un maestro enseña no solamente con la palabra, sino con su ejemplo. Y te lo quiero repetir, un maestro no solamente enseña con la palabra, sino con su ejemplo. Jesús era poderoso en hechos y en palabras. Por lo tanto, Él
caracterizaba el hecho de mostrar lo que predicaba. Y yo te invito a tomar conciencia de esto, porque estamos diariamente rodeados de una gran nube de testigos y están no solamente mirándonos, sino observándonos detenidamente y evaluándonos. Y ellos saben que venimos a la iglesia, saben que leemos la Biblia, pero quieren saber si realmente somos lo que decimos. Por eso cuando hablamos de maestro, una persona a veces no es maestra porque no sabe qué enseñar. Y acá tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que leer la Biblia, meditar en la Biblia, reflexionar en la Biblia y predicar la palabra. Repito esto que dije porque algunos estaban distraídos. O si alguno de ustedes me repite lo que dije. ¿Alguien se anima? Muy bien. Nosotros tenemos que ser personas que puedan compartir la palabra, pero ¿saben por qué hay muchas personas que no se animan, no la comparten? Porque no la leen, no la comparten, no saben lo que dice, y si saben lo que dicen no lo están viviendo. Y nosotros tenemos ahí una tarea desafiante. Por eso nadie puede dar lo que no tiene. De nada vale que vos te aprendas de memoria textos bíblicos y los largues así como si fueran balas, porque si no lo ven en vos, los van a negar y van a considerarte de una manera equivocada, cosa que no es correcta. Hay personas que necesitan asumir el rol de maestro. Jesús enseñaba y enseñaba con su testimonio. A lo mejor su vida solamente era ya una enseñanza clara, y decía esta enseñanza Jesús igualmente: lo que dice lo vive. Así que tengamos allí una tarea para nuestra casa y pensemos realmente si estamos siendo consecuentes en las cosas que decimos y hacemos. Pero a lo mejor vos no decís nada y tampoco haces nada, y eso es gravísimo. Yo te animo a tomar en cuenta esto, porque diariamente tenemos a muchos a nuestro alrededor para enseñarles el camino de vida, el camino de bendición, el camino de abundancia, el camino de gloria que trazó Jesús. ¿Se entiende? Amén. Pero mira el punto siguiente, me gustó mucho. Jesús fue sabio en toda su enseñanza. Dice el versículo 2: y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. La Biblia dice claramente que la sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes, proviene de Dios. El libro de Santiago dice que si nosotros tenemos falta de sabiduría es porque nos sentimos necios o fatuos. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, y Dios nos la va a conceder. Dice que a nadie se las niega. Pero de repente encontramos a personas que no le piden sabiduría a Dios y toman decisiones de casarse, de comprar un vehículo, una casa, establecer una sociedad, entablar relaciones y hacer de todo sin haberle pedido sabiduría a Dios. Y siquiera haber puesto en duda de que podría ser una decisión equivocada que acarree consecuencias inesperadas que les traigan mucho sufrimiento. Hay personas que no le piden sabiduría a Dios, y Dios a todos se las quiere dar. La sabiduría puede ser de Dios, puede ser diabólica o puede ser humana. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando viene de Dios, viene de lo alto y te advierte de problemas, de situaciones que te puedan hacer sufrir innecesariamente. Pero necesitamos esa sabiduría como Jesús fue sabio, porque esa sabiduría nos va a ayudar a vivir y a disfrutar la vida. Amén. Por eso se dice que la inteligencia te ayuda a ganarte la vida, a ser bueno con los negocios, a ganar plata, pero a lo mejor no disfrutas la vida. Porque hay ricos multimillonarios que se pegan un tiro, se sienten vacíos, se viven emborrachando, drogando, porque no pueden acallar la tristeza, el vacío, el dolor que sienten interiormente. Te digo porque los he conocido. Pero la persona sabia, además de ser inteligente, disfruta la vida. ¿Ven esa canción? No se las voy a cantar. Pero se acuerdan, ¿verdad? Disfruta la vida que da Cristo, la vida verdadera, la vida abundante.
plena. Pero también quiero decirles una cosa. Estaba dando una charla con el tercer grado de nuestra escuela, preciosa, chicos maravillosos. Hay hijos de nuestros hermanos y aún líderes aquí en esta aula, pero con una atención maravillosa. Lo disfruté tanto, fue un mimo de Dios estar con ellos. Y les conté una historia. Pero después, al final, como para concluir, les enseñé. Toma nota porque esto es imperdible. Les enseñé que la persona inteligente aprende de sus propios errores. La persona sabia aprende de los errores de los demás. Pero el burro no aprende nada. Resulta ser que les puse un ejemplo. Le dije, miren, vamos a ver como si aquí hubiese un borde y yo no lo veo. Y yo vengo caminando y yo así. Bueno, puede ser venía distraído, descuidado, puede pasar porque errar es humano. Pero después hice de nuevo esto. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué soy? Le dije. ¿Saben lo que me dijeron? Burro. Me dijeron casi todo, burro. No me traten así. Pero hay personas que de repente sufren por sus propios errores y tropiezan una vez, dos veces, tres veces con la misma piedra, caen en el mismo pozo y después tienen pretensiones de cambiar de vida cuando no han hecho ningún cambio para que ese cambio suceda. Si vos querés que las cosas cambien, no podés seguir conduciéndote, comportándote y siendo exactamente el mismo de siempre. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar. Si nosotros no cambiamos, las cosas siguen igual. Por eso hay matrimonios que fracasan, sufren y terminan en bancarrota, separados, peleados y distanciados. ¿Por qué? Porque han hecho cosas y han sumado el orgullo en ello y eso les trajo desgracia. Pero si hay docilidad y deseos de cambio y uno le dice a Dios, quiero cambiar, quiero ser mejor, quiero ser más grato a ti, quiero realmente ser una criatura útil en tu reino, Dios ahí comienza a añadir lo que nos hace falta. Por eso te invito a que tomes en cuenta esto, es muy importante. Jesús fue sabio y nosotros no podemos ser necios. Tenemos que imitarlo y tratar de pedirle a Dios esa sabiduría que viene de lo alto y que va a darnos la respuesta, la señal, la clave, la fórmula que necesitamos para tener victoria, vencer y conquistar todo lo que Dios quiere que conquistemos. En cuarto lugar, el ministerio de Jesús fue cuestionado. Dice el versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Estas personas, por supuesto, se escandalizaron de Jesús porque no conocían a Jesús. También hay personas que se pueden escandalizar de nosotros negando el hecho de que nosotros hayamos cambiado. A lo mejor hay quienes te conocen de antes y tienen tu fama registrada aquí y saben que vos has hecho algo, que vos dijiste algo y eso los marcó. Nosotros tenemos que cambiar para que la reputación cambie y la opinión que los demás tienen de nosotros cambie. Pero si no cambiamos, eso sigue circulando. Y Dios necesita obrar en nosotros para que se muestre en nosotros una real transformación de vida. Cosa de que ellos puedan ver que nosotros somos sinceros y hemos hecho realmente de nuestra vida un instrumento para la gloria de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 que Jesús vino al mundo y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Nosotros tenemos que estar todos los días entrando en círculos, en ambientes y comportándonos para representar a Cristo y mostrar a Cristo y su gloria obrando en nosotros. Amén. Amén. Por eso aquí la palabra es clara. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una situación que haga que realmente no queden dudas de nuestra propia experiencia personal.
Por ejemplo, cuando Pablo entró al círculo apostólico, la gente tenía en su mente la fama de él, que era perseguidor, que era asesino, que era celoso, fariseo, y que estaba acomodado con la cúpula religiosa de la época, y que a su vez trabajaba en comunión con el imperio romano, que era el imperio opresor de turno. Sin embargo, Pablo entró y fue aceptado por Bernabé, y Bernabé lo introdujo, y así sucesivamente entró en una carrera donde luego fue lo que nosotros conocemos el gran apóstol Pablo. Así que vos podés entrar en esta carrera también. Vos podés entrar en una nueva dimensión cuando vos te presentás delante de Dios diciéndole: quiero ser útil, no quiero ser una persona del montón. Me has llamado porque si no, no estaría aquí. Repito, me has llamado porque si no, no estaría aquí. Pero ahora me tienes que escoger, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Señor, me tienes que escoger para servirte, para ser una persona que se destaque, que pueda sobresalir, que pueda realmente ser un instrumento de tu gloria. Y también con esa elección que hace Dios, nos unge para conquistar, para arrebatar el terreno que el demonio y los demonios tienen tomado. Pero sigamos, por favor. El quinto punto: Jesús fue una persona sin sorpresas. ¿Saben por qué? Mirá lo que dice el versículo 4. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Saben lo que significa esto? Que Jesús conocía las Escrituras y sabía lo que se decía acerca de este texto, que no hay profeta en su propia tierra. Es decir, que es posible que en tu casa no te crean, es posible que en tu casa te rechacen, es posible que en tu casa no te acepten, pero a lo mejor en la casa del vecino sí, a lo mejor en otro lugar sí. Pero no obstante, vos tenés que ir primero a los tuyos, porque esa es la prioridad. Primero tu familia, primero Jerusalén, después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero tu casa y después los demás. Pero no obstante, una cosa no quita la otra. Miren la frase esta: si no podemos hacer el bien donde queremos, hagámoslo donde podamos. Pero no dejemos de hacer el bien. Hagámoslo de todas las maneras posibles. Jesús fue sin sorpresa, sabía lo que le esperaba. Ahora te pregunto, ¿vos sabés lo que te espera en el futuro? Dice el libro de Isaías: decile al justo que le va a ir bien. Así que decile al justo que le va a ir bien. Pero hay quienes están aquí que seguramente están pensando que les va a ir mal. Como dijo un predicador: decile que tenés a la derecha que le va a ir bien. Pero ahora decile que tenés a la izquierda. No me gusta cuando el predicador dice que tenemos que repetir. Bueno, hay personas que creen que les va a ir mal. Y la Biblia claramente dice: decile al justo que le va a ir bien. Te va a ir bien, hermano, te va a ir bien, hermana. Lo tenés que creer, porque Dios promete y cumple su bendición. Jesús no tenía sorpresas, él donde iba sabía lo que le esperaba. Vos tenés que prepararte para lo mejor, aunque esperes lo peor. Vos tenés que estar siempre preparado para cualquier alternativa, pero no ir crudo pensando que acá me aman, acá todo el mundo me aplaude, me palmea, porque tal vez no sea así. Y vos tenés que tener un carácter preparado para que las sorpresas no te afecten. Cuando vienen los hermanos y me dicen: pastor, ¿vio lo que pasa? Los cataclismos, lo que está pasando en tal lugar. O pastor, ¿vio la inseguridad? Indudablemente tengo que pensar que además de la sorpresa emocional que nos afecta y por supuesto nos tiene que motivar a orar, hay personas que no están advertidas por la palabra de Dios. Porque la profecía nos advierte de todo lo que viene por delante. La profecía nos advierte de todo lo que va a suceder en el futuro. Ya nosotros somos un pueblo advertido y hemos visto el final de la película. Cristo venció. Por lo tanto, vos no podés ser una persona que esté todo el tiempo sorprendido porque mostrás que no estás
ducho en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar siempre preparados para cualquier circunstancia, pero no, escuchar, pero no para hablar, para hacer las cosas por conveniencia. Porque algunos, cuando les sorprende una situación que no esperaban, enseguida, como el camaleón, se acomodan a la ocasión y terminan mostrando una cara que tiene que ver más con la conveniencia que con la convicción. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Por ejemplo, les cuento otro chiste. Me viene muy inspirado ahora. Pero resulta que entra un ladrón a una casa a robar, y estaba robando, y de repente entra el matrimonio del dueño de la casa y los descubren, y este ladrón con el arma enseguida los amenaza y le dice: uy, ahora los tengo que matar porque ustedes han visto mi rostro. Y dice: bueno, pero no nos maten. Empiezan a rogar. Le dice: bueno, pero antes de matarlos quiero saber sus nombres. A ver, decime tu nombre. Y le dice a la mujer: ¿cómo te llamas? Le dice a la mujer: Alicia. Uy, no te puedo matar, Alicia se llama mi mamá. No te puedo matar a vos, pero a vos sí te voy a matar. Le dice: ¿cómo te llamas vos? No, yo me llamo Juan, pero mis amigos me dicen Alicia. Por conveniencia cambian. ¡Qué bandidos! Pero hay personas así, hay personas que no quieren quedar mal, hay personas que se amoldan a las circunstancias y terminan dejando de tener convicción o ni siquiera mostrándola. El ministerio de Jesús fue de beneficio. Este es un texto importante. Mirá lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Imagínate esto, qué triste es que de repente Jesús no puede hacer muchos milagros como quiere hacerlos, y de repente tiene que hacer pocos milagros. Es como si en esta iglesia de repente un grupito minúsculo recibe la bendición, recibe la gloria, recibe el poder, la unción, la autoridad, la gracia, la paz y todo lo que viene de parte de Dios, y la mayoría vive en derrota, fracaso, peleas, líos, cosas gordas, y no hace lo que Dios dice que tiene que hacer. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad aparta la mano de Dios, aparta el milagro. Y acá dice que pocos fueron los enfermos que sanó porque les impuso las manos. O sea, no hubo una fe genuina, no hubo una fe real, no hubo fe directamente, había incredulidad. Y puede ser que aquí haya incredulidad de gente que niegue el milagro, de gente que niegue las proezas de Dios, las bendiciones de Dios. Puede ser que haya gente que esté negando esa posibilidad de intervención milagrosa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Hay personas que sufren de incredulidad, y la incredulidad lamentablemente los condena a vivir de una manera totalmente equivocada y lejana a lo que es la voluntad de Dios. Pero aquellos que tienen fe para creer y se aferran de las promesas, caminan en fe, segurísimos de que lo que Dios prometió lo cumplirá, porque no es hombre para mentir. Y Él cumple. Gloria a Dios, aleluya. Por eso aquí pocos recibieron el milagro. Y Jesús aquí está citando un texto que tiene otro alcance en Lucas capítulo 4. Tomen nota, no lo vamos a leer ahora, pero ahí menciona de que en Israel, en el tiempo de Elías, cuando Elías mandó que parara la lluvia y hubo sequía y hambre por 3 años y 6 meses, solo una mujer recibió la bendición de Dios por intermedio de Elías, que era la viuda de Sarepta. Y en el tiempo de Eliseo, en Siria había muchísimos leprosos, pero solo un leproso recibió la bendición de Dios por el intermedio de Eliseo. Y estas dos personas, tanto la viuda de Sarepta como Naamán, tuvieron fe para creer que Dios podía cambiar absolutamente sus vidas. Y de hecho lo hizo. Si vos no tenés fe para creer que Dios puede cambiar definitivamente tu vida, eso nunca va a suceder. Pero si vos crees y crees y crees con absoluta seguridad ciertísima, ya lo tenés. Amén. Por lo tanto, es triste cuando de repente muchos reciben
el milagro y pocos no, o al revés, pocos reciben el milagro y muchos no. Es triste igual. Y el último punto tiene que ver con el cambio estructural que estamos preparando para la iglesia y que oportunamente lo vamos a dar a conocer. El ministerio de Jesús fue expansivo. Mirá lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Y recorría las aldeas Jesús de alrededor enseñando, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es decir, que Jesús comenzó solito, predicó y comenzó a atraer gente, y esa gente se convirtió en sus discípulos, y esos discípulos luego fueron enviados donde Jesús delegó responsabilidades, y así se expandió el evangelio del reino hasta Luján. ¿Hasta qué otra localidad? Hasta Navarro. ¿Hasta qué otra localidad? Hasta Torres, hasta Rodríguez, Olivera, Mercedes. Bueno, en los cultos anteriores había gente de José Cepaz, me olvidé del otro lugar nuevo, de Exaltación de la Cruz, de General Rodríguez también, de Opendorf, de Pueblo Nuevo, de